hoy vamos a Ay, dar mira, ya me la zapaste. turística de Gore con mis compañeras de prima. Isla de Gore, una isla que se ha ganado la infamia de su historia debido al terrible uso que de ella se dio y a los acontecimientos que allí sucedieron. De apenas 17 hectáreas de superficie, está situada a unos 3 kilómetros frente a la capital de Senegal, Dakar. En la actualidad la habitan aproximadamente unas 1800 personas. No hay coches, no hay carreteras, solo caminos de tierra entre las filas de casas coloniales. Sus residentes viven en compañía del recuerdo y de las almas atormentadas, según cuentan las historias, de los millones de compatriotas africanos que en el pasado sufrieron el tormento y la penuria de ser vendidos y tratados como esclavos, y de los que buena parte, por no decir casi la mitad, murieron en esta isla y en su trayecto a las Américas, siendo sus cuerpos arrojados al mar para ser pasto de los tiburones. No se puede saber con precisión cuántas personas fueron las que aquí sufrieron, pero alrededor de 20 millones de africanos habitaron en esta isla como último tránsito de su viaje de esclavitud hacia las Américas para no volver jamás. Por la frecuente comida que representaban los cuerpos de los esclavos echados al mar. Vean estas imágenes y siéntanse por un momento cómo deberían sentirse esos hombres, mujeres y niños capturados de sus aldeas, muchas veces por otras tribus rivales y vendidas
por baratijas a los europeos. Intenten meterse en su piel y sentir la desesperación y angustia del que sabe que su destino es el de la esclavitud, el sufrimiento o probablemente la muerte. Madres que no volverán a ver a sus niños, niños que llorarán preguntando por sus padres. En habitáculos como este eran hacinados entre 15 y 20 hombres. Las mujeres disponían de algo más de espacio y eran separadas las vírgenes, las cuales eran vendidas por mucho más dinero. Bueno, dinero, a veces por una barrica de vino. Los niños, como hemos dicho, también eran separados en otra estancia y sus captores eran muy cuidadosos en evitar que sus llantos, los llantos de estos niños, fueran escuchados por sus madres y esto pudiera ocasionar más problemas. Entre 25 y 30 niños eran encerrados en esta estancia que estáis viendo, sin ropa, sin mantas, sin ningún tipo de atención médica y a merced de enfermedades como la peste. En definitiva, sin esperanza. Aquellos que enfermaban eran arrojados a los tiburones a fin de que no contagiaran al resto. Para poder realizar el viaje a las Américas, los hombres debían de superar los 60 kilos de peso, y aquellos que no superaban este peso se quedaban en la isla en otra celda aparte y les alimentaban con judías y aceite de palma, con el objetivo de que engordaran lo más rápidamente posible. Los metían en una celda de engorde, literalmente. Se suponía que si no superaban los 60 kilos de peso, sus posibilidades de llegar a su destino eran mínimas. En la planta superior, donde se alojaban los europeos, portugueses, holandeses, franceses, depende de la fecha, de la época. Ahora se pueden observar vitrinas con impresos y objetos que cuentan la historia de lo que en esta isla sucedió, y en su terraza, con horizonte al mar, los mercaderes negociaban los precios y pormenores de tan aciaga mercancía humana. Los esclavos, cuando todo estaba preparado para su transporte y los navíos esperaban por su carga, eran trasladados a estos pasillos de espera, estos lúgubres pasillos en los que estarían las últimas horas, pasarían sus últimas horas en el continente que les vio nacer. Pasillos de los que irían directamente a las bodegas de los barcos, en los que tendrían que pasar otra terrible prueba de resistencia y sufrimiento, en la que en muchas ocasiones solo llegaban a destino la mitad de aquellos que comenzaban el viaje. Eran hacinados en los barcos hasta el número de 300, sabiendo que lo más probable es que de esos 300 solamente llegaran con vida 200 o 150. Se estima que casi 6 millones de esclavos murieron en esta isla antes de ser embarcados debido a las pésimas condiciones, además de aquellos que fallecían en el viaje hacia una vida de servidumbre y esclavitud de por vida. La isla de Gore era llamada la puerta sin retorno. Ahora que ya estáis en antecedentes de la gran carga emocional que se acumuló durante siglos sobre estas paredes y en la isla en general, no es de extrañar que se hayan reportado miles de casos en donde las voces de gente adulta y niños no pueden ser callados de manera alguna, y es que el dolor que se vivió en esta isla envolvió a millones de seres humanos que hoy siguen clamando por justicia siglos después de haber muerto. A pesar de haberse acostumbrado los residentes de la isla a los fantasmales alaridos y gemidos, dichos pobladores de la isla de Gore sienten un frío que recorre su sangre cada vez que escuchan a alguna de estas pobres almas en pena que no consiguen aún el descanso eterno que bien se merecen. En Senegal es difícil hablar abiertamente de estos temas, son muy reservados. Todos estos fenómenos y otros son generalmente tratados como jinns, entes sobrenaturales empoderados que tienen la capacidad de intervenir en los asuntos humanos y la habilidad de adoptar prácticamente cualquier forma, incluidos los espíritus o fantasmas.
Todo lo que se salga de lo normal en Senegal es jinn, y normalmente no se habla de los jinn. Durante el día, la isla de Gor se llena de turistas y estudiantes que escuchan atentamente la historia de los guías turísticos. Se ofrecen a contar por unos pocos euros al cambio. Pero por la noche, los fantasmales lamentos de la casa de los esclavos se dejan sentir en ocasiones en toda la isla, y sus acostumbrados habitantes se limitan a convivir con ellos y con una historia pasada, recuerdo de la infamia cometida por aquellos europeos que por unas cuantas monedas traficaban con la vida de hombres, mujeres y niños. Podría decirse que esto es cosa del pasado, pero nada más lejos de la realidad. Solo hay que ver el reportaje de la CNN que recientemente sacó a la luz en noviembre del año pasado el tráfico y venta como esclavos de migrantes y refugiados en Libia, país devastado por la guerra y un gobierno inexistente que no es capaz de controlar lo que ocurre en su territorio. Se venden personas por entre 200 y 500 dólares, más caros si están sanos o son mujeres bonitas, claro está, o tienen una profesión, como puede ser carpintero, albañil o similar, algo que sea útil. Esto está sucediendo hoy en día en este planeta. Libia era uno de los países más avanzados y prósperos de África, hasta que el excéntrico dictador Gaddafi se le ocurrió la brillante idea de fomentar una moneda única africana y abandonar el dólar en sus transacciones de petróleo. Entonces no le sirvió de nada los millones destinados a financiar la campaña de Sarkozy en el año 2007. Las fuerzas de Estados Unidos, con el apoyo de mercenarios llamados oposición interna, derrocaron al dictador, que aún siendo un dictador, había hecho de Libia la punta de lanza de la economía africana. Ahora Libia se ha convertido en un mercado de esclavos al estilo de una Gor moderna, olvidada por el mundo occidental, que provocó que los horrores del pasado renacieran de las miserias de un país fragmentado y en lucha interna llamado Libia.